un paréntesis con el tema de lo que está sucediendo con el Consejo de la Magistratura. Está el doctor Gil Domínguez en comunicación. A ver si lo puedo ver acá, perdón, pero quiero verle la cara al doctor Gil Domínguez. Gracias por atendernos, doctor, muy amable. Buenas tardes, ¿cómo está usted, Maxi? ¿Se puede explicar brevemente por qué se ha desatado esta guerra por el control del Consejo de la Magistratura, que es el organismo que en la nueva Constitución del 94, ¿cuál es el rol que cumple? Y fundamentalmente administrar al Poder Judicial, excepto a la Corte Suprema de Justicia, participa en el proceso de selección y designación de los jueces y también de destitución, tiene la facultad de aplicar sanciones disciplinarias que pueden ir hasta la suspensión sin goce de haberes por 3 meses, tiene la facultad de dictar reglamentos generales a los efectos de hacer funcionar a la justicia y tiene la facultad de proyectar el presupuesto que necesita la justicia para funcionar eficazmente a lo largo de un año. Un órgano realmente muy importante que se incorporó en 1994 con la idea de despolitizar gran parte del funcionamiento de la justicia, pero como estamos viendo últimamente, este objetivo fracasó porque a pesar de que tiene un estamento político, que está dado por los representantes de los órganos elegidos por elección popular y estamentos no políticos como abogados, como jueces y académicos, los estamentos no políticos hoy están totalmente politizados, con lo cual, al día de la fecha, hoy tenemos un Consejo de la Magistratura que lejos está de haberse despolitizado, sino que está politizado, pero a su vez sumándole un montón de atribuciones y funciones que fueron pensadas dentro de una lógica distinta y que hoy hacen que los objetivos que llevaron a los convencionales constituyentes de 1994 a incorporar este órgano hayan quedado bastante alejados. A ver, doctor Gil Domínguez, quiero tratar de entender cómo hemos pasado en el transcurso de una semana Cristina Kirchner, el kirchnerismo, denunciando que había un golpe institucional de la Corte Suprema de Justicia, como una especie de golpe. Entonces ya nos parecíamos a los países en la lectura de un sector del kirchnerismo y de la expresidenta que lo transmitía a través de sus voceros, de periodistas que están alineados con la vicepresidenta. La Argentina estaba en un golpe blando, en un golpe institucional. La Corte Suprema le hacía un golpe institucional al Congreso de la Nación y al gobierno. Una situación terrible, digamos, que marcaría una conmoción en la Argentina. Una semana después, una jugarreta en el Senado, en diputados y demás, y se solucionó todo. Ya no hay golpe institucional porque la vicepresidenta logró nombrar un consejero más que de la Cámpora y lo metió ahí. Entonces ya no hay golpe institucional, se olvidó del golpe institucional. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con el Consejo de la Magistratura? Pablo, tenés una placa para narrar brevemente lo que sucedió. Y después quiero la opinión de Gil Domínguez. A ver, ¿cómo se destrabó el conflicto? Porque había 2 conflictos. Uno tiene que ver con lo que vos decís, esto del golpe blando, todas las acusaciones que se hacían contra la Corte, y la otra tenía que ver con cómo se iban a asignar los consejeros que venían de diputados y de senadores, los nuevos a partir del fallo de la Corte, que eran por la segunda minoría. ¿Cómo se destrabó? Bueno, en el Senado, diametralmente opuesto en Senado y en diputados. En el Senado, Cristina fracturó su bloque y lo que hizo fue quedarse con las 2 de la mayoría y con 1 de la segunda minoría. En diputados, Massa hizo lo contrario, directamente designó a una radical en el puesto que le ocupaba para la segunda minoría. Esto generó ciertos chispazos en el Frente de Todos porque, claro, desde el kirchnerismo decían cómo puede ser que Massa se desmarque y hace esto. Bueno, ¿cómo queda? Espera un segundito. Acá lo que estás mostrando en esta placa... Acá estamos mostrando cómo queda integrado. Claro, son 20 miembros. Eran 13, pasan a ser 20 ahora. 20 porque vuelve a regir la ley anterior. La ley anterior, fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la ley vigente de 13 miembros del Consejo de la Magistratura. Exactamente, esa era la ley de 2006 que había propuesto Cristina Fernández de Kirchner cuando era senadora y volvió a los 20 miembros que regían de la ley de 1997. ¿Qué significa en la práctica? ¿Qué es lo que se incorpora? Se incorporan algunos consejeros, como por ejemplo el presidente de la Corte Suprema, que a su vez va a ser presidente de ese Consejo de la Magistratura, un diputado, un senador, en este caso va a ser Martín Doñate por el Senado, por el lado del kirchnerismo, y Roxana Reyes por la UCR, por el lado de diputados. Y se incorporan también jueces y un académico
y también miembros del Colegio de Abogados. Acá vemos el repaso: Horacio Rosati, Alberto Lugones, Agustina Díaz Cordero, Ricardo Recondo, Juan Manuel Está bien, Culota. estos son Digo, los jueces que integran el Consejo de la Magistratura y no hay ningún problema. El problema era cómo designaban en la Cámara de Diputados el representante adicional que tenía que enviar la Cámara de Diputados y cómo incorporaban en la Cámara de Senadores el representante adicional que tenía que incorporar la Cámara de Senadores. Y lo más importante de todo esto, Maxi, para cerrar, mientras vemos los nombres de las personas que van a integrar el Consejo, es a partir de cómo se vayan constituyendo las mayorías en el Consejo de la Magistratura, el oficialismo va a tener mayor capacidad de nombrar jueces o de remover jueces. Por lo tanto, un órgano que tiene esa potestad de remover jueces o nombrarlos, bueno, adquiere una fundamentación muy importante para cualquier gobierno. En este caso, para Cristina Kirchner, pero también lo tuvo para Macri. Esperemos un segundito. Quiero tratar de explicar este tema con Gil Domínguez, doctor. A ver, este representante adicional que tenía que nombrar la Cámara de Diputados, había uno que correspondía a la segunda mayoría. A la segunda minoría. A la segunda minoría, perdón, a la segunda minoría de la Cámara de Diputados. Sí. Esa era la diputada por Santa Cruz de Juntos por el Cambio o del de la UCR. o del radicalismo, Roxana Reyes. Claro, sí. Y a esa diputada la nombra, firmando el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, como correspondía. Así es. A ver, hay una cuestión que es la siguiente. ¿Cómo uno fija qué es primera mayoría, primera minoría y segunda minoría? Lo fija por la cantidad de integrantes que tienen los bloques o los grupos parlamentarios en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. La cuestión que se discute es cuál es el momento que hay que tomar de la configuración de esos bloques para determinar cuál es primera mayoría, primera minoría y segunda minoría. Esa es la discusión, cuál es el momento. Los antecedentes parlamentarios, 2015, que favorecieron al PRO, 2018, que favorecieron al Frente para la Victoria y el Frente Renovador, fue que se toman al momento que se realiza la designación. Entonces esto permite, o ha permitido en la práctica, no quiere decir que esto esté bien y tendría que ser resuelto por una nueva ley de forma precisa, pero permite que hasta el momento de la designación o al momento de la designación o se junten o se separen. Y eso en su momento lo benefició a Tonelli, a Pablo Tonelli, y en otro momento lo benefició a Hugo de Pedro y a Graciela Camaño. Y lo que ha hecho en este momento es la Cámara de Diputados respetar la conformación como estaba, y lo que ha hecho la Cámara de Senadores es, al momento de la designación, rearmar los bloques para definir quién es primera mayoría, primera minoría y segunda minoría. La maniobra que acontece... Pero perdón, en la Cámara de Diputados se respetó más o menos la lógica, quién era primera minoría, quién era segunda minoría y quién era tercera minoría. Claro, se respetó la formación de mayorías y minorías que estaba a ese momento. En la Cámara de Diputados. Bueno. En cambio, en el Senado ¿qué pasó? Se modificó. Pero ¿hay algún impedimento para modificar? ¿Hay alguna prohibición en el reglamento? No hay ninguna prohibición. Y esta ha sido la práctica hasta acá. A último momento Andrés, veo cómo armo, o sumo, o divido para establecer mayoría. Está bien, pero está bien. Usted dice no hay un impedimento legal para esto, pero bueno, esto es lo que estamos hablando de la maniobra que hizo el oficialismo dividiendo su bloque para efectivamente poder quedarse con un consejero adicional. Maxi. Está claro que desde un punto de vista de un funcionamiento institucional de alta intensidad, la maniobra de la Cámara de Senadores, la de ahora y la de antes, y deja mucho que desear de ese punto de vista. No, a mí, doctor... Deja mucho que desear desde el punto de vista de la transparencia y la ética institucional en el funcionamiento de las cámaras. A mí, doctor, por eso nos conocemos hace tiempo. El doctor Gil Domínguez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. El doctor Parrilli dice que es el abogado de Clarín. Otros sectores del mundo mediático y demás dicen que es el abogado de Alberto Fernández o de alguno del oficialismo. A mí eso me gusta, digamos. Que el doctor Parrilli diga que es el abogado de Clarín, bueno,
significa que en algún lugar, digamos, debe estar, o que otros digan que es el abogado del oficialismo, debe estar en algún lugar que desorienta a los que ponen etiqueta inmediata según lo que diga le convenga o no le convenga. Si dicen que le conviene al oficialismo, es del oficialismo, y si dicen que le conviene a la oposición, es de Clarín o de los grupos mediáticos. Esa es la lógica que hay en la Argentina con todos los temas. A ver si podemos entender una cosa. A mí lo que me parece un papelón, doctor, y ahora el doctor Parrilli va a decir que hago un comentario de Clarín. A mí lo que me parece un papelón, doctor, es que la vicepresidenta primero denuncia un golpe institucional contra la Corte Suprema de Justicia, que es algo gravísimo, diciendo que la Corte Suprema estaba perpetrando, al declarar la inconstitucionalidad de una ley y reconfigurando el Consejo de la Magistratura, estaba perpetrando un golpe institucional en la Argentina, un golpe blando contra el Congreso en la Argentina, como si fuéramos, no sé, como si fuéramos Perú en el momento en que Fujimori cierra el Congreso. No existen los golpes institucionales. O hay golpe o hay institucionalidad. Eso es un oxímoron, es un concepto contradictorio. Los fallos de la Corte Suprema de Justicia se cumplen. Uno puede discutir si le gusta, si no le gusta, puede ver cómo se debe ejecutar un fallo, pero la autoridad de la Corte Suprema de Justicia, la autoridad moral de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, la fuerza normativa de los fallos de la Corte Suprema, no se discute, se cumple. Después uno puede decir, me gustó, no me gustó. ¿Y por qué salió el ministro de Justicia? ¿Por qué salió el ministro de Justicia de la Nación, que responde a Cristina Fernández de Kirchner, a decir que la Corte y el presidente de la Corte, Horacio Rosati, estaba produciendo un golpe blando en la Argentina? Porque realmente es increíble que Soria siga siendo el ministro de Justicia de este gobierno. Realmente es increíble. Pierde todos los partidos 6-0 y no ha llegado absolutamente a nada con esta política de agresión, con esta política de descalificación institucional, con esta política de no diálogo razonable, adulto, entre poderes. No ha llegado absolutamente a nada. Y realmente no sé cómo sigue siendo ministro, porque no solamente no ha obtenido resultados, sino que le hace muy mal a un funcionamiento institucional maduro de un diálogo entre poderes. Entonces, poner en duda que la Corte Suprema de Justicia dicte un fallo y hay que cumplirlo, es ponerse ya por fuera de los márgenes de un Estado constitucional y convencional de derecho. Después uno puede discutir si le gusta, si no me gusta. Hay cosas de este fallo que yo estoy de acuerdo, como la declaración de inconstitucionalidad. Hay cosas de este fallo que me parece que la Corte se ha equivocado, como establecer un plazo tan exiguo en el marco de este tipo de sentencias. Pero me parece que lo positivo de toda esta semana es que se arribó a una solución que evitó un conflicto de poderes de suma intensidad, sin vuelta atrás, entre la Corte Suprema de Justicia, el Congreso y eventualmente el Poder Ejecutivo. Es decir, lo que usted plantea que es positivo es que haya aceptado finalmente el Congreso, o por lo menos el oficialismo en el Congreso, haya aceptado el fallo de la Corte Suprema de Justicia para conformar el Consejo de la Magistratura con 20 miembros. Usted dice eso es positivo. Esto me parece que tenemos que tener una lectura positiva porque se cumple el fallo de la Corte Suprema de Justicia, se respeta que el presidente de la Corte sea el presidente del Consejo. Este es un Consejo de la Magistratura que creo que tiene que ser de transición, hasta tanto el Congreso de la Nación sancione la ley que tuvo media sanción en senadores, que es una ley que responde a los requerimientos constitucionales de la Corte, es una ley que es casi similar a la que presentó oportunamente Juntos por el Cambio en 2018. Entonces, me parece que es positivo que el fallo de la Corte se ejecute, es positivo que se reconozca el imperio de que tiene la Corte Suprema de Justicia a través de sus sentencias y que se haya evitado un conflicto, no de poderes, sino un conflicto político que hubiese degradado muchísimo a las instituciones. Ahora, es llamativa la preocupación, hablando de esta maniobra política de dividir el bloque del oficialismo y todo para quedarse con un representante más en el Consejo de la Magistratura, que además el otro representante es Mariano Recalde y el otro es... El otro es Pilati de Vergara, senadora por Chaco. Sí, son los tres, por supuesto, del Frente de Todos. Lo que hicieron fue dividir nominalmente al bloque, ¿no? No, muestra que para la vicepresidenta es una prioridad absoluta
el tema del Consejo de la Magistratura y quiere tener voz y quiere tener también ahí gente para no solamente para la designación de los jueces, sino para la remoción de los jueces. Es decir, la vicepresidenta tiene una agenda muy marcada con el tema de la justicia. Sí, igual, Maxi, hay que aclarar que el Consejo de la Magistratura participa en una parte del proceso de selección y designación y participa en el proceso de destitución, pero no es que es el órgano que de forma exclusiva se encarga de designar y destituir a los jueces y juezas, porque le estamos dando una entidad que no tiene constitucionalmente hablando. Me parece que el desafío ahora lo tiene Horacio Rosati, bien, porque tiene un quórum de ley de 12 y tiene muchos temas para tratar de forma urgente. Por ejemplo, las ternas para cubrir los cargos en Comodoro Pi, de Bruglia y Bertuzzi. Por ejemplo, qué va a hacer con la escuela judicial, qué va a hacer con aquellos concursos de los cargos vacantes, es decir, qué va a hacer con una administración eficiente del Poder Judicial, va a incorporar de forma urgente o no va a incorporar tecnología, cómo va a dar respuestas a la etapa pospandémica del funcionamiento del Servicio de Justicia, y que necesariamente para que funcione el Consejo de la Magistratura va a tener que llegar a consensos, porque ninguno tiene la capacidad de tener mayoría propia, ni siquiera de tener quórum propio. está claro. Andrés, ese es el próximo desafío. te hago una última pregunta. Ayer Sergio Massa sorprendió al designar, y en algún punto quebró el conflicto, al designar a una radical en el Consejo de la Magistratura. Tengo entendido que Massa te consulta a vos y que incluso esta semana estuvieron reunidos. ¿Qué le recomendaste a Massa hacer con respecto a este conflicto que se estaba sucediendo con el kirchnerismo denunciando este golpe institucional o golpe blando? Bueno, a mí me convocó para esta oportunidad Sergio Massa, porque yo había publicado un artículo en un medio digital tratando de dar algún tipo de soluciones la semana pasada. Y mi consejo, si puede ser consejo, recomendación, fue que se utilizaran aquellos canales de cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, de regreso a un diálogo razonable entre poderes y de puesta en funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Para mí óptimo hubiera sido que la semana pasada se hubiese pedido un plazo de ampliación a la Corte para darle una nueva oportunidad a la Cámara. No, a ver, perdón, doctor Gil Domínguez, porque hacemos una disprolijidad, digamos. Me ponen desde el control directamente al presidente Alberto Fernández. Vení un poquito al piso y ahora voy con Alberto Fernández. Voy a cerrar la nota. ¿Puedo cerrar la nota? Bueno, doctor Gil Domínguez, le agradezco. Pero muchísimas gracias, que tenga muy buenas tardes. Gracias, muy amable, doctor Gil Domínguez.